Bueno, la idea de este pequeño seminario, pequeña clase, es hablar un poco de Navas, del fenómeno Navas, qué implica Navas. Y sobre todo me parece muy interesante buscar un equilibrio entre dos posturas. Una postura que lo ve completamente nuevo y el futuro del freestyle, y una postura que la ve de alguna manera como un refrito de otras cosas del pasado. Una cosa para mí interesante del fenómeno Navas es el tema de pensar o cómo pensarlo, qué hacer con Navas. Algunas personas van a marcarlo como que no rima y con eso intentan sacarlo completamente. Otros lo van a pensar como una manera de freestyle casi puro y también parecieran irse de un lado a otro. Creo que interesantemente hay que contextualizarlo a Navas y entenderlo. Yo creo que una manera para entrar, antes de llegar a la técnica, que es creo que la parte que más jugo le vamos a sacar y creo que ahí es donde va a estar toda la riqueza, uno puede pensar cierto primitivismo. Un primitivismo que tiene que ver con la puesta en escena, casi esa idea de volver atrás, de ir a un lugar donde no exista el oficio. Y creo que acá aparece la idea del contexto. O sea, el contexto de Navas es del rechazo radical a la profesionalización. Pensemos que Navas también forma parte de una tradición española. Inclusive uno podría ir hacia atrás y encontrar ahí varias cuestiones de su zona, inclusive ir hasta otros artistas como Ray-Ban, que tenían algunas cosas similares en la búsqueda de la rima, en la búsqueda de al menos de ir a contracorriente. Pero, ¿por qué Navas triunfa en este momento histórico? ¿O por qué se hace tan interesante su postura? Porque es un rechazo radical a la profesionalización, al oficios. Y como vamos a ver técnicamente, tiene que ver con un rechazo a lo que sería la sonancia. Como suena acá, sonancia. La disonancia va a ser lo contrario a la sonancia, ¿no? Si bien al principio aparecía la idea de asonancia, creo que se discutió mucho porque la asonancia viene con otra tradición, inclusive una tradición más tecniquera, una manera de... Pero vamos a entrar luego cuando lleguemos a la idea de la disonancia y la sonancia, creo que acá está la clave, a entender un poquito más en profundidad todo lo que significa el gesto técnico de Navas. Cuando uno entra un poquito más a este primitivismo, uno encuentra antecedentes en el arte, si bien no en el freestyle todavía, sí en el arte. En el freestyle venía haciéndose un desarrollo bastante de una evolución que suponía siempre un agregar, ¿no? Al en sí hardcore, dominancia, se le viene una en sí nueva escuela que intenta ir más allá del punch, meter flow, y ante eso llega uno que busca ser completo, o sea que todas las generaciones intentaban mejorar a la anterior. Interesantemente, Navas viene a restar, viene a destruir las generaciones anteriores, a cuestionar justamente la sonancia, la rima, el pareado, y esto es interesante para empezar a pensarlo acá. Como las vanguardias, decía el antecedente, podemos sacarlo de las vanguardias. Las vanguardias en un determinado momento intentaron justamente romper con el arte. Las vanguardias suponían que si rompían el arte burgués, encontraban un hombre nuevo. Romper el lenguaje suponía encontrar un lenguaje nuevo, un arte nuevo. Todo arte tendría que ser nuevo, todo tenía que sonar a recién estrenados. Esto es el antecedente del arte y tenemos que ir ahí porque creo que hasta la aparición de Navas no había habido alguien que restara. Si bien podemos encontrar tecniqueros en distintos lugares, Nueva Escuela, acá en Argentina teníamos a Tego, siempre había una búsqueda del talento, no había un intento de rechazo de la sonancia, había en todo caso la búsqueda de sonancias distintas, por ejemplo lo que me marcábamos hace un rato de la asonancia, pero esta idea de disonante es una idea que de alguna manera se nota más claramente en un artista como Navas, y vamos a entrar técnicamente y después tal vez volvemos a la cultural. Pero esto es importante marcar, que creo que es clave para tener en cuenta cuando uno piensa esto. Cuando uno piensa la sonancia se logra a partir de tres elementos, ¿no? Estos tres elementos que componen la sonancia son el orden,
de los sonidos, ¿sí? De una lengua. Por ejemplo, en suena con truena, obviamente los sonidos son los mismos, ¿sí? Después tenemos los acentos, y truena y suena tienen el mismo acento, por eso también se genera la asonancia. Y por último, lo que termina de marcar son los materiales. En este caso tenemos un ejemplo en el cual los materiales, el orden y los acentos son los mismos. Pero por ejemplo, yo podría, no sé, o mejor dicho, los en sí técnicos, cuando le faltaba alguno de estos componentes de la asonancia, al menos se apoyaban en dos de estos, ¿sí? Quizás hacían en vez de decir pájaro, decían pájaro para rimarlo con algo que le convenía acentualmente. Como quizás, tal vez el orden no era exacto, quizás no era una rima consonante, sino asonante, utilizaban ese pájaro o esa diástole y esta sístole, cambiar el acento, justamente para generar la asonancia. Inclusive, esta idea de apoyar la asonancia en estos elementos era lo que hacía justamente en el sí como acru, en el sí muy complejos, los encontramos justamente trabajando la asonancia para construir justamente la rima, que algo nos suene perfecto, ¿sí? Por ejemplo, uno va cambiando o va poniendo acentos justamente para generar esta rima marcada. Lo que uno encuentra, o acá aparecen quizás las posturas con respecto a esto. Cuando empieza a analizar esto, el bohemio, que es interesante la postura, él empieza a encontrar que lo que hace Navas es todo el tiempo remitir a procedimientos como la paranomasia, ¿sí? La aliteración, ahora explico, ¿sí? Ciertos ecofónicos, la composición, etcétera, ¿no? Es decir, que el bohemio encuentra que en el intento que hace Navas por construir un nuevo lenguaje de rimas, uno dice, bueno, ok, va a terminar cayendo en la paranomasia, es decir, palabras que cambian el sonido, como suena, buena, ¿no? Y entonces a partir de ahí va viendo que a partir de la literación, él va construyendo buena, y después pone otra palabra, como suena, como truena, como que va construyendo a partir de esos ejemplos. Y estos son los ejemplos que permiten, de alguna manera, ir construyendo desde la paranomasia, ¿no? Acuérdense, yo me acuerdo de la de Papo, la típica luna parla, una parca, como en la paranomasia se da algo muy interesante, que se cambia un sonido, pero se cambia la palabra también. Y esto es lo interesante de la paranomasia como procedimiento, que por un lado hace una variación sonora, pero por otro lado hace una variación semántica. La literación, obviamente, también aparece bastante en esta búsqueda de Navas, pero sin embargo yo creo, y esta es una cuestión interesante para pensar, creo que no lo hace buscando la asonancia, sino buscando la disonancia. Y para generar la disonancia lo que hace Navas es construir islas de sonancia. Es decir, por ejemplo, busca determinados momentos en la cual se genera, por ejemplo, hélice con clínica, en la cual nada parece coincidir, ni los materiales, ni el orden. Sin embargo, da la impresión de que el acento sí coincide. Entonces, ti, 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 ti es lo que une estas dos, ¿no? Entonces, él puede rimar hélice con clínica. Y así uno podría rimar palabras justamente en este caso serían dos esdrújulas, pero agudas o graves, simplemente haciendo coincidir el acento. En otros momentos, inclusive, hasta rima, por ejemplo, no sé, Erika con camión.
Y entonces ahí tenemos que hay un material, un sonido consonante y sonante que se cambia, pero se cambia no como lo se hace tradicionalmente, ¿no? Sino que, fíjense, Erika, camión, el acento está cruzado del lugar y acá aparecen las islas de sonancia. Son palabras que coinciden en algo, pero todo lo contrario lo lleva para el lado de la asonancia. Y esto creo que es lo que hace justamente que sea tan raro. En ejemplos como retrocedes y estremeces, que es una de las que me llamó la atención cuando hice todo el análisis de él, fíjense que se mantiene. Los materiales asonantes, hay un orden de sonidos que se mantiene, pero los acentos cambian de lugar. Y acá creo que está la novedad de Navas, que volvemos a esta idea de la disonancia. Que él, más allá de que por momentos aparecen, como dice el bohemio, los procedimientos paronomasia, cambio de sonido fónico y por lo tanto cambio de pieza léxica, aliteración, suave sombra sobre mí, esta idea de repetir y arrastrar sonidos. Cuando aparecen ciertos ecos fónicos, ¿no? Dando vueltas por ahí. Hay composición de palabras, que está muy bueno dando vuelta ahí. Sin embargo, lo que se va a lograr es islas de disonancia. A veces hace coincidir los acentos, como decíamos, como por ejemplo en clínica y hélice, y vos decís, pero claro, el sonido del ta, lo que está rimando. Otra vez te rima, como habíamos dicho, el sonido de la palabra, Erika con canciones, y uno tiene que buscar el material ahí porque no lo acompaña ni los sonidos, ni el corte tradicional de esos sonidos. O, como poníamos el caso más extremo, aparece el material. Hay un ejemplo que me llamó la atención, que era polla con payá, ¿no? Que de alguna manera había algo de toda esta cuestión sonántica, pero que no parece rimar. Y no parece rimar porque justamente lo que se está buscando es islas de sonancia, es romper la sonancia. Y ahora creo que acá viene la cuestión. Esta cuestión técnica es muy interesante para analizarlo rima a rima. En algún momento, en un seminario que hicimos, lo que hicimos fue como copiar las rimas de Navas, y lo que notábamos era esta búsqueda todo el tiempo de encontrar sonidos disonantes. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención era la idea de que no se abandonaba la idea de dónde poner el procedimiento. Y esto es interesante. Por un lado, uno podría pensar que no abandona el pareado y que el procedimiento lo pone acá. Como antes se ponía la rima, ahora pone el procedimiento disonante en el extremo. Y acá, eso que parecía completamente nuevo, y acá sí parece que no hay cambio, se queda en que se cambia la rima por otra cosa. Se cambia la rima por la tima, por la cima. Póngale algo parecido que no es rimar, pero que cumple la misma función. Y esto es lo interesante. Yo en principio lo pensé como pareado, después me di cuenta, es decir, que lo que hacía era un procedimiento en la cual tenía una palabra y la rimaba con otra, con esta función disonante, no sonántica. Y esto era lo interesante, ¿no? Lo muy interesante. Que la novedad no era tal, porque no era que en cualquier lado aparecían sonidos disonantes, ¿no? Sino que había un orden. Y ese orden era el orden tradicional. Era un reemplazo, no era que aparecía en cualquier lado, porque si no, no podríamos encontrar la relación entre la palabra de arriba y la palabra de abajo. Entonces, lo interesante era que se conservaba la estructura del pareado. Obviamente, para hacerlo, o sea, ¿por qué digo pareado? Porque generalmente se generaban cargas y descargas. Carga, descarga, ¿no? Carga, descarga. Es decir, cuando yo genero, y esto, la palabra similar, hélice con clínica, poniendo acá, o retrocedes y estremeces, para usar otra de las que estamos marcando, se genera justamente la carga y la descarga. Aunque sean distintas, yo sé que en ese lugar está el procedimiento, por lo tanto, lo busco. Esto es muy interesante. Obviamente, cuando uno observa un poquito más, va a empezar a buscar las particularidades de Navas, y es que generalmente intenta hacer un múltiplo. Si bien la lógica es de pareado, porque carga, descarga, o carga, recarga, la idea es llegar o mantener el procedimiento más allá del pareado. Sin embargo, si uno analiza bien, va a encontrar
que hay como un pareado dando vueltas ahí, las descargas son más bien cortas que largas, no es que se va construyendo hacia la cuarta barra. Sin embargo, trata de mantener la cuarta barra. Inclusive muchas veces toma la terminación del oponente y la mete en esta máquina disonante. Interesantemente acá aparece lo que sí me parece que el bohemio acertaba, que es la tradición. Pero está en la estructura, no tanto los procedimientos. Los procedimientos generalmente no son estructurales. Es decir, yo tengo un procedimiento como suave, sombra, sobre, mi, sigue, siendo, y no tiene un lugar donde caer, tiene un lugar donde arrancar. Los procedimientos van hacia adelante. En cambio, las estructuras generalmente organizan de atrás para adelante. Eso es lo que se critica en la actualidad, que eran por ejemplo, en sí cuarta barra piensan primero la cuarta barra y después construyen. Y muchas veces, por cuestión de pereza, simplemente ponen relleno hasta llegar a la cuarta barra. Esto sería estructural. Y lo que vemos en Navas es que hay una estructura raramente entre estas cuestiones. Simplemente la posición mantiene. Y esa posición lo que nos permite es más para nosotros entender que ahí hay una rima que sea un foco verdadero. Pero es interesantísimo ver esta cuestión de Navas y lo que significa. Esto creo que es interesante, el análisis más profundo que pude hacer cuando lo vi, y me di cuenta de todo lo que implicaba el fenómeno Navas a nivel estructural. Creo que uno podría empezar justamente a hacer ejercicios en la cual simplemente rime palabras por el acento, palabras por los materiales. Entonces digo, no sé, la palabra bienvenido y empiezo a buscarlo con dedo, empiezo a buscar los materiales de bienvenido, empiezo a ir para un lado y para el otro. O pongo la palabra murciélago y empiezo a buscar palabras que rimen de distintas con la M, con la E, con le, con go, murciélago con gostear, empezar a buscar los materiales. Entonces empiezo a pensar posibilidades. Obviamente esta disonancia, esta posibilidad de aislar me lleva a muchos caminos cuando tengo una palabra. Y esto me parece interesante como pensarlo o empezar a repensar esta idea de la asonancia y la disonancia. Ahora, si me pregunto yo hacia dónde va a ir, obviamente uno tiene antecedentes en el arte y tiene antecedentes también en la música, el punk concretamente, obviamente en algún momento hay que volver. Creo que sirven cada tanto estos movimientos para marcar algo que es importante, que es que justamente es la libertad del freestyle. La libertad supone que yo puedo inventar cualquier regla, que no hay nada prefijado, como obviamente el punk mostraba que se podía derribar toda esa costumbre de hacer música rock, haciendo algo distinto, buscando otra manera. Pero el freestyle, que lo lleva en su nombre, interesantemente la palabra freestyle, estilo libre, supone esta idea de construir desde esa libertad. Y lo interesantemente de Navas es justamente que esa libertad supone toda esta invención que hicimos, esta idea de estas islas de disonancia, que voy a tratar de cerrar mis conclusiones, aunque ustedes pueden pensar distinto, que es lo siguiente. Esa disonancia representa la libertad, pero no la clausura. Es decir, que no clausura otras libertades, que esto es una manifestación absoluta del capricho, de la libertad caprichosa, del capricho como libertad, de la libertad como capricho, aunque para mí cristaliza, y esto lo hablamos bastante, una tradición española concretamente, de una plaza española concreta. No es algo de Navas concretamente, quiero decirlo, o al menos esa es la sensación que me da, sino algo local. Eso local es una manifestación de la libertad, no la libertad misma. La libertad es que esto va a seguir funcionando, se van a seguir inventando otras maneras de rimar, como se inventaron, pero me parece importante marcar esta idea de, por ejemplo, la poesía argentina hace muchos años se dejó de rimar, e inclusive rimar es visto como un mal poeta si alguien rima. Fíjense qué interesante, cómo uno podría pensar un freestyle libre, donde ya se abandone inclusive esta estructura que estamos marcando, del pareado, donde ya no queden ni huellas de esto y que sea mucho más difícil seguir, porque acá obviamente yo sé dónde tengo que encontrar la carga y la descarga. Entonces me parece interesante esto para pensar. Por eso creo que lo que sí me parece importante para marcar y cuestionar del fenómeno Navas es ciertas cuestiones conservadoras de posicionarse como la verdad. La libertad propia de Navas y de los que riman
no puede quitarle la libertad a otros ni cuestionar a otros. Creo que el peligro de este movimiento conservador, por un lado formalmente pareciera que es vanguardista, pero conservador en cuestión de andar señalando quién se las escribe y quién no, creo que va en contra de varias cuestiones que está bien, pero las quiero marcar. Primero, una ética. En el freestyle, la ética era más importante que la moral. Cuando uno iba a una plaza, aprendía a rimar bien, porque era importante rimar bien. Porque uno interiormente sabía que se las había escrito. Ahora, cuando uno ya está señalando que otro se las escribe, empieza a confundirse esa ética muy interesante del inicio del freestyle con una cuestión moral, una moralina, una política en la cual decido quién se las escribe y quién no, porque da la impresión de que cómo sé exactamente, cómo entro en la conciencia, excepto siendo Dios. Uno podría armar acá toda una idea de hacia dónde ir con todo esto y quiénes pagan los platos o no pagan los platos de todo esto. Me parece muy, pero muy importante establecer para mí el límite de que justamente como Navas supone una libertad, él no puede ser el dueño de la libertad. La libertad obviamente supone la posibilidad de un freestyle que todo el tiempo se está renovando. Creo que otro punto negativo, el primero tiene que ver con ponerle fin a la libertad. Creo que otro punto clave, importante, es empezar a pensar eso como un gran límite en algún punto. El cual, esta idea de pensar que si el freestyle no es de una manera, es escrito, y condenarnos todo el tiempo a un freestyle que no encuentra la perfección. Quiero decir, en sí como Gazir, que están en las antípodas, que son hipertécnicos, que en el momento en el cual FMS profesionalizó, logró la maximización, logró de alguna manera tener un entreno hipertécnico, como le llamábamos, tener controladas todas las variables, un campeonato como el de Chuti, en la cual lo gana el año pasado, no sino el año pasado, con mucho entrenamiento y se notaba que tenía todas las variables controladas, esa hipertecnia buscaba la perfección. Y entonces tenía una persona estando todo el día combinando palabras para lograr la perfección. Y obviamente cada tanto se lograba. Creo que algo importante para señalar, yo lo noté mucho en Gazir, y creo que está bueno marcarlo. Se nota cómo entrena Gazir cuando uno lo ve a Gazir en cada presentación. Primero, interesantemente, cada presentación prepara cosas nuevas. El año pasado estaba todo el tiempo haciendo cosas del otro, por ejemplo, una técnica, hacía y después iba a su terreno, que era el ingenio. Este año en la internacional lo vimos haciendo símiles. Por ejemplo, el más conocido fue, díganle a esta Shakira que se olvide de Piquet, ¿no? Hablando de Ballesté. Pero bueno, para lograr esa perfección debería ser una escrita según ese criterio de que cualquier cosa que esté más o menos rondando lo que sale en lo estándar no sería freestyle. En cambio, uno podía pensar desde ese entrenamiento, en la cual yo busco símiles todo el día estoy pensando símiles y obviamente después veo algo y me sale un símil. Esto es clave. Por ejemplo, después hizo la otra de ya lo veo a Mecha haciendo la regional, bien, como la idea de película. Obviamente que acá está la idea de, bueno, también puedo construir un freestyle en la cual estoy 8 horas por día probando símiles, como pareció que hizo Gazir, 8 horas estoy diciendo un tiempo, así como de expresión, ¿no? Pero estar practicando eso y que esa jugada salga. Uno puede decir que es más freestyle o menos freestyle. Bueno, creo que la libertad anterior está bien, pero creo que también ponerle, no sé, que alguien empiece a rimar mal, porque si no suena escrita, me parece que es el segundo límite que le encuentro a esta movida. Creo que hemos hecho un buen recorrido de lo que serían los pre y los contras, y me parece interesantemente que marcar esto me parece clave, que creo que es un momento histórico, como otros momentos históricos, que marca cierto hartazgo de esa profesionalización que empezó en 2017 con FMS y que fue haciendo crecer un montón de cosas, pero que también generó un montón de otras. Sin embargo, creo que también hay comunidad de entrar de la plaza, en este caso una plaza española, pero nos pasa a todos cuando vamos a la plaza que seguimos disfrutando de ciertas cosas que están en la plaza y que no pasan al escenario. Que eso pasó siempre en todas las movidas, pero de alguna manera Navas pareciera, con esta disonancia,
poner en cuestión y llevar algo de ese espíritu a la plaza ahí. Creo que intentar eternizarlo, creo que es el gran defecto.